3 minutos de la tarde. Bueno, ya tenemos aquí en el estudio, como les dije, al doctor Eduardo Fernández, abogado político, mejor conocido como el Tigre. Bueno, don Eduardo estuvo por allá por Maracaibo. Señor. Nosotros vimos muchas movidas por parte del gobierno que nombraron jefe del Zulia, jefe a Diosdado Cabello, antes de que tú fueras. Te reuniste con Manuel Rosales, que él insiste en que su grupo de Nuevo Tiempo, su partido político, apoya todavía la decisión primaria y que no va a tomar ninguna decisión hasta que María Corina decida o no, pero tenemos pocos días, 21 al 25. Quería saber cuál es, sobre esa reunión con Rosales, ¿qué pasó ahí, por favor? Excelente reunión. Le anuncié que quería ir a Maracaibo a conversar con él y me ofreció un recibimiento magnífico, de una hospitalidad de primera clase, VIP. Muy bien. Fue espléndido la atención del gobernador Rosales y encontré que está en una posición magnífica, como él mismo lo dijo después en una entrevista radial que le hicieron desde esta misma casa. Él está, como estamos muchos, trabajando por la unión de los venezolanos. La cosa está clarísima. 8 de cada 10 venezolanos queremos cambiar al gobierno. 8 de cada 10 venezolanos queremos que el año 2025 comience con un nuevo presidente y con un nuevo gobierno. 8 de cada 10 venezolanos intuimos que un nuevo gobierno estará en capacidad de hacer los cambios que se necesitan para que vuelva la alegría a Venezuela. Y el gobernador Rosales, me encantó escucharlo, dice, tenemos que trabajar no solamente por la unión de la oposición, me dijo él, sino que tenemos que trabajar por la unión de los venezolanos. Hemos invertido demasiado tiempo en los últimos 25 años en una peleadera infecunda. Insultos del gobierno hacia la oposición, insultos de sectores de la oposición hacia el gobierno. Percibí que Manuel Rosales es un hombre de Estado, pues alguien que tiene una visión muy clara de que un reino dividido no puede prosperar, que un país dividido no sale, y que para que Venezuela tenga alegría y tenga desarrollo, tiene forzosamente que promoverse la unión de los venezolanos. De modo que me regresé muy contento con la conversación con Manuel Rosales y muy convencido de que se trata de alguien que tiene un gran sentido del Estado, que está trabajando por la unión de todos los venezolanos. Bueno, y dijo lo que todos decimos. La señora Machado tiene todo el derecho del mundo de luchar hasta el último instante. ¿Cuándo es el último instante? Ella misma lo determinará. Por quitarse de encima ese atropello jurídico que representa la inhabilitación. Estoy seguro que la señora Machado también, como Manuel Rosales y como yo, pensamos que hay un objetivo importantísimo también, que es que este año tenemos que salir de este gobierno y salir por la calle real, por la ruta electoral. Es la vía electoral la que nos puede conducir al cambio político. Y es bueno insistir en lo siguiente, no hay otra ruta. Es la ruta electoral. Hace unos años se cometió el error de llamar a la abstención y se le regalaron 6 años más a este gobierno. Yo creo que esta vez no podemos cometer el mismo error. Tenemos que promover la unión y la participación electoral. Uh-huh. Todas las encuestas de opinión pública, y ustedes lo saben porque ustedes manejan esas informaciones, dicen que el país quiere cambio. Ahora, el gobierno trata de promover la abstención y de promover la división. Entonces nosotros los que queremos el cambio, y en esto coincidimos Manuel Rosales y yo, los que promovemos el cambio tenemos que promover la participación electoral, que nadie se quede sin votar. Y tenemos que promover la unidad, de modo de ofrecerle al país una alternativa clara, con un programa compartido, con un programa claro de cambio. Y bueno, la conversación con
con el gobernador del Zulia la considero muy positiva y desde luego estoy en la idea de conversar con todo el mundo. Muy bien. Porque lo que sería imperdonable es que pase el año 2024 y no pasó nada. Y amanezcamos con el mismo gobierno y con la misma tragedia que estamos viviendo los venezolanos, de hambre, de miseria, de desolación, de desempleo. No, viene la alegría, como dijeron los chilenos cuando enfrentaron la dictadura del señor Pinochet. En Venezuela viene la alegría, viene el cambio, a ser un gobierno nuevo y un gobierno distinto y un gobierno que promueva el progreso y el desarrollo del país. Bueno, yo lo que me alegro es que haya ocurrido esa reunión y que, como dices tú, hubo humo blanco. Vienes muy contento. Yo creo que Manuel Rosales es un político, como eres tú, a tiempo completo. Y es el momento de la política y de la alta política, sí, señor, sí, señor. De negociaciones, de cómo se han llevado en muchos casos en el mundo. Tenemos miles de ejemplos. Desde el pacto de la Moncloa, que se copiaron del pacto Punto Fijo, desde los arreglos de Centroamérica, copiados del pacto Punto Fijo, y cómo se puso de acuerdo COPEI y Acción Democrática en esa oportunidad para salir adelante. Le dimos, digo yo, pues, yo estaba muy niño cuando el pacto de Punto Fijo, pero en todo caso, ese pacto le dio a Venezuela 40 años de estabilidad, de progreso económico, de progreso institucional. De modo que, bueno, es sobre la base del acuerdo. Las naciones se hacen grandes, no destruyéndose los unos a los otros, no descalificándose los unos a los otros, sino las naciones se hacen grandes cuando hay grandes consensos. Vamos a mandar un hombre a la luna, dijeron los gringos, y allí los republicanos y los demócratas trabajaron por eso. Vamos a darle a Caracas un metro, dijeron los adecos y los copellanos. Y el metro comenzó en el gobierno de Raúl Leoni, siguió en el gobierno de Rafael Caldera, continuó en el gobierno de de Rafael Caldera, después Carlos Andrés Pérez, ¿sí? Y terminó siendo inaugurado por Luis Herrera. Pero en las palabras de Luis Herrera, cuando inauguró el metro, hizo un reconocimiento: esta obra no es toda mía. Muy bien. Yo he terminado, pero esto empezó con Leoni, siguió con Caldera, siguió con Pérez y ahora me toca a mí inaugurarlo. Sí, bueno, ahora como hablamos de políticos hay que tomar decisiones, hay escenarios. Tú mismo lo dijiste, es más, Enrique Márquez, que acaba de salir de ser uno de los rectores del CNE, dice, advierte, llamar a la abstención es aliarse hasta con el gobierno de Miraflores, y yo estoy de acuerdo. Nosotros perdimos estos años y sobre todo el Congreso, y llamaron de todo tipo de cosas a los que dijeron vamos a votar, y menos mal que tenemos algo de representación de oposición ahí. Bueno, pero la verdad es que fue trágico, porque evidentemente, es decir, los que llamábamos a que votáramos, hay que votar para salir de este gobierno, nos llamaban colaboracionistas, y no hubo mayor y mejor colaboración con el gobierno de Maduro que la abstención. Maduro no ganó las elecciones del año 2018, quedó segundo. La abstención ganó ampliamente. Hubo muchos más votos que no votaron que los que votaron por Maduro. Pero claro, la abstención no tenía nombre y apellido, entonces el Consejo Nacional Electoral le dijo, no, ganó Maduro. No ganó a Maduro, quedó de segundo. Esta vez tenemos que ir a votar todos, tenemos que ir a votar unidos. María Corina Machado tiene todo el derecho del mundo de luchar porque le quiten de encima, y debemos acompañarla todos en esa lucha por enfrentar ese atropello jurídico que es la inhabilitación. Y todos unidos debemos tener las respuestas para que el cambio se produzca este año y para que amanezcamos el año 2025 con un nuevo gobierno y con un nuevo presidente. Qué bueno sería, ¿vale? Yo estoy seguro que el 90% de los que me están oyendo dicen, oye, qué maravilla sería, qué alegría tan grande iniciar el año 2025 con un gobierno nuevo, levantando las sanciones, abriendo las puertas para las grandes inversiones que tenemos que hacer para reactivar el petróleo, para desarrollar el turismo, para poner en marcha un programa agropecuario de primer mundo, para hacer ayer escribiste sobre eso, de construir una autopista hacia el sur. Así que bueno, ahorita hablas de eso. Eso es un reclamo que yo tengo a la gente de la llamada Cuarta República, porque el nombre de esa autopista iba a ser Rómulo Betancourt. Entonces, por respeto a ese nombre,
los gobiernos de la Cuarta República debieron haber terminado la autopista de Caracas a Barcelona. Sí, mira, tengo que ir a una pausa, pero dejo esta reflexión y pregunta para la próxima parte, porque ayer tenía un analista político que dijimos, bueno, se adelantaron las elecciones, es decir, que si son ahora en julio... Joel Horta, ¿no? Joel Horta, gracias. Lo oí, yo escucho todos los días disciplinadamente el programa. Gracias, gracias. Pero el 29 de julio son las elecciones, pero no es que ese día se adelanta, se recorta el periodo presidencial. Y él hablaba sobre una posible negociación, que si perdía el gobierno, tenía 6 meses para el gobierno negociar con si ganaba a algún elector. Pero también te voy a dejar esta pregunta, porque las Fuerzas Armadas van a tener que tomar una posición importante. Y tú dices, y estoy de acuerdo contigo, que la ruta es electoral. ¿Se respetará? ¿Qué pasará ahí? Te dejo esa pregunta al aire. 5:44, vamos a escuchar el tema tradicional de aquí, de Unión Radio. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
interesante entrevista con Eduardo Fernández, abogado y político. 5:49, Eduardo. Dejamos una pregunta al aire, pero antes de eso me estaban haciendo un comentario sobre la entrevista que le hizo Román Losinski a Rosales, a Manuel. que le dijo, bueno, pero tú estás en campaña. Y que él contestó. Los políticos siempre estamos en campaña. Eso también va contigo. Me parece una excelente respuesta. Claro, cuando uno se dedica al servicio público, pues no hay pausa, hay que trabajar siempre al servicio del bien común, del interés colectivo, de la felicidad de la gente. Muy bien. Bueno, Eduardo, dejamos al aire. Bueno, mira, el tema de la Fuerza Armada está admirablemente tratado en el artículo 328 de la Constitución Nacional, donde habla de el papel de la Fuerza Armada. Yo, por cierto, trabajaré siempre por la unidad de la Fuerza Armada. Lo último que yo quisiera ver en mi vida sería unos venezolanos matándose contra otros venezolanos en una especie de guerra civil. No quisiera ver nunca nuestra Fuerza Armada fracturada. Yo quiero una Fuerza Armada profesional, como lo exige el artículo 328, una Fuerza Armada que no esté politizada, que esté al servicio de toda la nación, que no esté al servicio de ningún partido político ni de ninguna persona, por importante que sea esa persona. La Fuerza Armada está al servicio de todos los venezolanos. Y en el próximo gobierno tenemos el deber de trabajar por fortalecer la unidad de la institución, que la Fuerza Armada se mantenga como una institución profesional, no involucrada en debates políticos partidistas, sino consagrada al servicio de la seguridad de los venezolanos, la defensa del territorio nacional, una Fuerza Armada bien equipada, bien disciplinada. De modo que ese tiene que ser parte del compromiso de gobierno, del próximo periodo constitucional. Asegurarle a los venezolanos una Fuerza Armada de primer mundo, bien profesional, bien equipada, y cuyos integrantes además estén bien remunerados. Porque déjeme decir una cosa, todos nos quejamos de la inflación y del alto costo de la vida, pero las familias de los miembros de las Fuerzas Armadas también tienen derecho a quejarse del alto costo de la vida y que la remuneración de la mayoría de los oficiales de las Fuerzas Armadas tampoco alcanza para ser un mercado completo y satisfactorio. Sí. Bueno, te voy a mencionar algo que han dicho de algunos políticos en estos días. Por ejemplo, Capriles le pidió a María Corina ponerse la gorra de líder de la oposición y poner por encima a los venezolanos. ¿Estás de acuerdo? A Capriles le encantan las gorras. ¿Sí? Con eso, esa fue tu respuesta. Muy bien, pero Ramón José Medina dijo públicamente que él le sugería a María Corina que nombrara a Gerardo Blay como su sucesor o quien pudiera ser electo. Yo estoy de acuerdo también, me gusta entre varios, pero Gerardo me parece que ha tenido una posición diplomática y política importante y difícil, muy difícil, llevando adelante todos estos acuerdos de Barbados que nos han sacado y muy difícil, adelante la industria petrolera, etcétera. Yo quiero decir que me inspira mucho respeto la figura de Gerardo Blay. Ese papel que ha cumplido, me cuesta trabajo imaginar otro que lo hubiera hecho mejor. Gerardo Blay lo ha hecho con dignidad, con decoro, con seriedad y con el compromiso de servir al interés nacional. Uh-huh. Bueno, también repito lo de Rosales, Manuel Rosales, sobre su posible candidatura. Mi posición será la de Plataforma Unitaria. Muy bien. Yo no dice punto coma ni nada, pero me imagino que, y si no va María Corina, irá él, porque la Plataforma Unitaria, él creo que era el que tenía... Vamos a no cruzar el río antes de llegar al puente. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos y qué decisiones se toman. En todo caso, lo que yo quiero es que no desaprovechemos la oportunidad que nos ofrece este proceso electoral para cambiar al gobierno, porque Venezuela y los venezolanos necesitamos un gobierno nuevo y tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que ese gobierno nuevo salga adelante. Sí. También Enrique Capriles sugiere considerar otra opción ante inhabilitación de María Corina. Dice la palabra correcta es hablar de sustituto o sustituta, sino de opción, que es preferible decir opción en vez de sustitución. Porque 25 años de esta revolución es claro que sirve y que no sirve y por donde hay más posibilidades y donde no hay.
Creo que todos coincidimos en que lo importante es la participación electoral y la unión de todos alrededor de una plataforma programática, de una candidatura que unifique a los venezolanos y que nos abra el camino del cambio, el camino de la transformación de Venezuela, que es el camino para promover la felicidad y el bienestar de la familia venezolana. Esta pregunta la hace Humberto Anzola para que sepa. Adelante. Esa sí tiene piquete. Ese es un hombre sabio. ¿Estarías dispuesto, si fuera el caso, de ser tú también y el que fueras el próximo candidato para el próximo periodo? Mira, yo consagré desde mi juventud más remota mi vida al servicio público. Estoy a la orden del país. No tengo ningún afán por ser candidato a ningún cargo de representación popular, pero en todo caso estoy al servicio de Venezuela y estoy a la orden de los venezolanos. Muy bien, es importante. Bueno. Y además que puede ser la figura de lo que se llama los notables, el overseer, es la palabra que existe en Estados Unidos, el que está por encima del poder y unificar a la gente. Esa es la posición. Mi deber en este momento es sobre todo ese, trabajar por la unión de los venezolanos. Yo creo que el peor daño que se le ha hecho al país en los últimos tiempos es la división. 25 años perdidos en una peleadera inútil, infecunda, que no nos ha dejado sino cosas malas. Vamos a unir al país alrededor de un programa, mejorar la democracia, mejorar la economía, reducir la pobreza, acabar con la corrupción, hacer que funcionen los servicios públicos. Imagínate Maracaibo sin electricidad y sin agua, con aquel calorón y no poder tener un aparato de aire acondicionado prendido y no poder disponer de agua suficiente para darse una ducha. ¿Te pasó en tu visita? ¿Ah? Bueno, regreso de allá con la angustia de que esa región zuliana, que tiene un potencial tan grande de desarrollo para satisfacer sus propias necesidades y para contribuir a echar al país adelante, bueno, que tenga las limitaciones que tiene por los servicios públicos. Está Maracaibo al lado del mayor reservorio de agua dulce de América Latina y no tienen agua. Es insólito. Y el agua hay que cuidarlo. Y el gobernador Rosales está trabajando activamente para resolver esos problemas. Y le critican muchas veces que se entrevista con el presidente o que recibe al presidente cuando el presidente va para allá. Y me parece que tiene que hacerlo, porque sin la colaboración del Poder Nacional y el Poder Regional no se van a resolver los problemas de la región. Es así. Bueno, falta una semana para el 21, donde empieza, creo que la semana más crucial para Venezuela sobre la postulación de candidaturas y todo lo que va a ocurrir. ¿Alguna idea? No quiero que seas astrólogo, pero... No, pero mi idea, señores venezolanos queridos, compatriotas todos, no perdamos esta oportunidad. Y lo digo con angustia porque hace 6 años perdimos la oportunidad por la abstención y por la división. Esos son los peores enemigos que tenemos, la abstención y la división. Entonces trabajemos por la participación electoral, que todos votemos, y por la unión, para que el voto esté concentrado. Excelente. Gracias, siempre es un placer tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes. Y Tina, te quedaste sin trabajo. Bueno, Eduardo, un placer tenerte y bueno, que la gente te escuche, ojalá. Muchas gracias. Llevas una sabiduría política importante para el país. Eduardo Fernández, abogado y político. Vamos a una pausa y regresamos con más.